Gloria a Dios. Aleluya. Pues bendito sea Dios, amado oyente, amado hermano. Que Dios les bendiga hoy en esta noche. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con cada uno de ustedes, donde quieran que estén, en cualquier ciudad que estén, en cualquier país que estén, que Dios les bendiga. Y para mí es un enorme privilegio de saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda honra, a Él sea toda gloria, a Él sea toda alabanza. Dios es bueno, amado oyente, amado hermano. Dios ha sido grande en misericordia. Y dice la palabra de Dios que no se ha cortado, dice la mano de Dios, la mano de Jehová para rescatar las vidas, para restaurar las vidas, para sanar las enfermedades. Y Dios es maravilloso. Dios es bueno. Y amado oyente, amado hermano, pues aquí la palabra de Dios les quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, de poder glorificar el nombre de Dios y poder transmitirle a ustedes de lo que la palabra de Dios nos quiere hablar. Porque, amado oyente, amado hermano, para nosotros ha sido de mucha bendición. Para nosotros siempre es un privilegio, siempre es una bendición, siempre es algo grande para nosotros de poder hablar de la palabra de Dios. Pero voy a abrir la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo 13:1. Y vamos a ver de lo que la palabra de Dios nos quiera hoy decir, de lo que del consejo de Dios para nuestras vidas, para edificar a cada uno de ustedes, para edificar las vidas, para edificar las almas. Dice aquí la palabra de Dios, y este tema, amado oyente, amado hermano, lo he puesto como tema: el simbolismo del sembrador. Es un tema que para mí es de mucha bendición. El simbolismo, dice, del sembrador. Esto lo he titulado, este tema, para que nosotros podamos entender de lo que se trata, de lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Y gracias a Dios por lo que Dios hace y por lo que Dios hará. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Mateo 13:1. Dice aquí: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, dice, y se le juntó mucha gente. Entrando en él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno.
el que tiene oído para oír, que oiga. Pues amado oyente, amado hermano, pues este tema le he puesto el simbolismo del sembrador, o sea, la parábola pues del sembrador. Parábola, hermano, es un simbólico, o es un símbolo, o es una comparación, o semejanza de, o semejar algo, igualar algo. Entonces aquí la palabra de Dios dice aquí: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, dice, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dice, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, pues oiga. Entonces aquí la palabra de Dios en el verso 10 dice: acercándose. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y en otra versión dice: sus discípulos se les acercaron y le dijeron: ¿por qué usas esos simbolismos tan difíciles de entender? Y Jesús respondió, y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. Pues amado oyente, amado hermano, lo que me está oyendo a través de aquí de la radio Revelación, pues es un gusto una vez más saludarle. Pues tal vez, amado oyente, amado hermano, está usted, no sé en qué condición está, pero que Dios le bendiga. Aquí el verso 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? ¿Por qué les habla por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, dice. Os es dado saber, a vosotros os es dado saber los misterios del reino del cielo. ¿A vosotros quiénes? ¿Quiénes son? Pues nosotros, amado oyente, amado hermano, nosotros los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, nosotros los que hemos recibido pues la palabra de Dios, nosotros los que buscamos a Dios con todo corazón, nosotros los que hemos entregado nuestro corazón, nuestra mente en el Señor. Dice, él respondiendo les dijo: ¿por qué a vosotros, dice, os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado? ¿A ellos quiénes? Amado oyente, amado hermano, pues nosotros somos bienaventurados, somos dichosos nosotros, de los que Dios en su infinita misericordia nos ha abierto la mente, ha abierto nuestro corazón, ha abierto nuestra alma para que nosotros podamos entender y comprender los misterios del reino. Para nosotros, hermanos, somos dichosos,
somos bienaventurados, porque Dios nos ha hecho entender, amado oyente, amado hermano, la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado, dice, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿A ellos quiénes? Yo les voy a decir quiénes son ellos. Aquellos hombres, aquellas personas que son sabios e inteligentes, pero no en el reino de Dios, sino que sabios e inteligentes pues en el mundo. Aquellos hombres, aquellas personas que son sabios y entendidos en este siglo. Dice la palabra de Dios que a ellos dice que no, mas a ellos no les es dado, dice. Y aquí en el libro de Mateo, aquí dice la palabra de Dios, en Mateo 11:25. 11:25. Dice aquí la palabra de Dios. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, dice, estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Amado hermano, amado oyente, pues esto es lo que la palabra de Dios dice, que Dios escondió, dice, estas cosas, dice, de los sabios y de los entendidos, sino que las reveló, dice, a los niños, pero no a los niños de pequeña edad, sino que a los que nosotros pues somos pequeños en el reino de los cielos. Pues a todos aquellos, porque la palabra de Dios dice que lo vil, lo menospreciado, de lo que no es, dice, de lo que no era, dice que Dios escogió, dice, para avergonzar a los sabios, a los entendidos de este siglo. Entonces Dios a nosotros, hermanos, nos llama pues niños. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes no vienen a mí como niños, pues no son dignos de mí. Amado oyente, amado hermano, entonces la palabra de Dios dice aquí en el libro de Mateo 11:25: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste, dice, a los niños. Eso, amado oyente, amado hermano, Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno, hermanos, porque la palabra de Dios es claro. Porque dice que Él no echa fuera de los que vienen, dice, de los que a Él se acerca, dice. Porque dice la palabra de Dios que no desprecia, dice, un corazón contrito y humillado, dice. Porque dice la palabra de Dios, aquel que se acerca a Él con humildad, con sencillez de corazón, aquel que tiene hambre y sed de justicia, Dios se lo revela su palabra. Aquellos, amado oyente, amado hermano, que tiene hambre y sed de la palabra de Dios o de la presencia de Dios mismo, Dios derrama su espíritu, derrama su amor, derrama su poder, derrama su bendición sobre todos aquellos. Esto es, amado oyente, amado hermano, de los que yo, pues los que comparto hoy en esta noche. Pero aquí dice la palabra de Dios en el libro de Corintios 1:18, para que vamos nosotros entendiendo de lo que la palabra de Dios dice, o de lo que Dios nos quiere dar a nosotros conocer. Aquí dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 1:18. Dice aquí la palabra de Dios, dice, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, es locura.
¿Por qué es locura? Porque ellos no lo pueden entender. ¿Por qué es locura? Porque para ellos no vale, pues. ¿Por qué es locura? Porque para ellos es una locura estar en la iglesia. Es una locura ser un evangelio. Es una locura ser uno cristiano. Es una locura alabar a Dios. Entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amado oyente, amado hermano, para nosotros este es poder de Dios. Dice, pues, está escrito, destruiré, dice, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hace una pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador, dice, de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, en el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los quienes, a los creyentes, por la locura de la predicación. Así dice la palabra de Dios. Pues ya que en él dice la sabiduría de Dios, dice, en el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen la palabra de Dios, a los que creen el Hijo de Dios, a los que creen, amado oyente, amado hermano, del reino de Dios, a nosotros los que creemos en la palabra de Dios, a nosotros los que tenemos esperanza y fe en Dios. Pues ya que en la sabiduría, dice, de Dios, en el mundo dice que no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los quienes, a los creyentes, por la locura de la predicación. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, hermanos, porque Dios se agradó salvarnos a mí y a usted, porque Dios se compadeció por usted y por mí, porque Dios se plació, hermanos, de salvarle a ti y a mí. Y si usted que me está oyendo quizá no ha sido salvo todavía, quizá no tiene el Señor Jesús, quizá pues no sé, está perdido, quizá no tiene el conocimiento de la verdad, quizá no tiene la esperanza de vida eterna, pues hoy, amado oyente, puede hoy recibir al Señor Jesús en su vida, en su corazón, en su mente, para que Dios se revele a usted, para que Dios le salve a usted, para que Dios lo restaura a usted, para que Dios bendiga su vida, para que Dios derrama su bendición, su paz, su amor en usted, para que pueda usted recibir el perdón de su pecado, para que usted pueda recibir la libertad que Dios da, de no ser esclavos del pecado, de no ser turbados, de no ser perseguidos por el mal, por el pecado, de no estar en confusión, confundidos, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, para no sentirse solo, abandonado y sentirse que nadie le ama a usted. Pero déjame decirle hoy, en esta noche, Jesús le ama a usted. Jesús está dispuesto a salvar su vida. Jesús está dispuesto a restaurar su vida. Jesús está dispuesto a sanar a usted. Jesús está dispuesto, amado oyente, a salvar su alma, a rescatarlo a usted en las garras del maligno, a rescatarlo a usted en la oscuridad, en las tinieblas, para traerlo a su luz admirable,
Bendito sea Dios por Pues dice aquí la palabra de Dios, pues ya que en la sabiduría, dice, de Dios, en el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso la necesidad de predicar la palabra de Dios. Esta es la necesidad de nosotros predicar la palabra de Dios para que los que no sean salvos se pueden salvar. Esa es la necesidad, hermanos. El apóstol Pablo dijo, me es implícito necesidad. ¿Por qué? Porque él entendía su llamado. Porque él entendió, amado oyente, amado hermano, la condición de la humanidad. Él entendió la condición del mundo. Él entendió a los que estaban perdidos. Él entendió, amado oyente, amado hermano, la condición de las almas que está bajo el maligno, que está bajo las garras de las tinieblas. La palabra de Dios dice que el mundo entero dice que está bajo el maligno, dice. O sea, bajo pecado, pues, bajo vicio, bajo miseria, realmente bajo todas esas cosas malas que hay en el mundo. Pero aquí la palabra de Dios dice, pues la sabiduría dice que agradó a Dios salvar, dice, a los creyentes por la locura, dice, la predicación. Tal vez, hermanos, tal vez para alguien esto es locura. Tal vez piensa que alguien que de lo que estamos haciendo, es una locura. O es simplemente una idea de nosotros. O simplemente porque no tenemos que hacer y por lo tanto pues venimos a hablarlo de alguien, de algo o de alguien. Pero no, amado oyente, amado hermano. No, es por amor a su vida. Es por amor a su alma. Es por amor al alma que está perdido. Por eso Dios nos permite nosotros hacer estas cosas y transmitir la palabra de Dios, para que todos aquellos que están sedientos de la palabra de Dios, para que todos aquellos que están afligidos, para que todos aquellos que tienen necesidad y hambre y sed de justicia pueden llegar al conocimiento de la verdad y pueden recibir el perdón de sus pecados y puedan hallar la libertad en Dios, en su Salvador, y puedan hallar la paz que Dios da, porque Dios da la paz, amado oyente, amado hermano. Por eso aquí dice la palabra de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, en el mundo, dice que no conoció a Dios, mediante la sabiduría, dice. O sea, mediante la sabiduría humana, mediante la religión, mediante, pues no hay conocimiento de Dios. No conoció a Dios. Pero nosotros, amado oyente, amado hermano, Dios se ha revelado a nuestras vidas. Dios se ha manifestado en nuestras vidas y puede manifestarse en su vida. Puede manifestarse en usted. Puede Dios darse a conocer las riquezas de la gloria de Dios. Puede darse a conocer las bendiciones que Dios tiene para su vida. Así es, amado oyente, amado hermano, y aquí en el libro de Corintios 3:18 dice así la palabra de Dios. Dice, nadie se engaña a sí mismo, dice. O sea, nadie se engañe, pues que no nos engañemos a nosotros mismos. Dice, si alguno entre vosotros se creen sabios, dice, en este siglo, háganse ignorante, para que llegue a ser sabio, dice. Ese de hacerse ignorante es ser humilde, pues. Sea humilde, pues. No cuestiona, pues. No disputa, no debate, pues. Sino que cree en lo que la palabra de Dios dice, en lo que está establecido, en lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros que seamos como niños, porque los niños se les dice algo
y creen de lo que se les dice. Entonces Dios quiere que nosotros creamos en su palabra, creamos en Él, creamos en las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Por eso aquí dice la palabra de Dios: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno dice entre vosotros se cree, dice sabio en este siglo, háganse ignorante para que llegue a ser sabios. Sabios, pero sabios de la palabra de Dios. Sabio, pero es sabiduría de Dios. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, dice, para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, dice. Aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen inteligentes, aquellos que se creen tocables, aquellos que se creen porque tienen conocimientos, hermanos, para Dios es insensatez, porque dice que el Señor conoce los pensamientos, dice, de los sabios. Claro, de los sabios de este mundo, de los sabios de este siglo, de los sabios que no conocen a Dios, de los sabios que rechazan a Dios, de los sabios que no creen la palabra de Dios, de los sabios que ignoran la palabra de Dios, de los sabios que ignoran la obra de Dios, de los sabios, hermanos, de este siglo. Por eso dice que son vanos, dice, pasajeros, pues, que no permanece, pues. La sabiduría de este siglo es vano, mas la sabiduría de Dios permanece para siempre. Así que ninguno se gloría, dice, en los hombres, porque todo es vuestro. Así dice la palabra de Dios. Así es, amado oyente, amado hermano. Y aquí en el libro, igual en el 1 de Corintios, en el capítulo 1, verso 26, verá lo que Dios dice aquí acerca de nosotros. Aquí dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, dice, muchos poderosos, ni muchos nobles, dice, sino que lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacta en su presencia. Gloria a Dios, amado oyente, amado hermano. Gloria a Dios por todo lo que Dios hace. Pues dice aquí, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo necio. Dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, dice, a los sabios. Lo débil del mundo, dice, lo débil. Amado hermano, amado oyente, tal vez usted se ha sentido debilitado, tal vez usted se ha sentido sin fuerzas, tal vez usted se ha sentido que ya no puede seguir en el camino de Dios. Tal vez usted está en medio de pruebas, de luchas, tal vez usted, no sé, en la circunstancia que usted está, pero déjame decirle que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, al que se quiere fuerte, porque la palabra dice que no es con fuerza, dice, no es con violencia, dice, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. O sea, es por la misericordia de Dios, pues, que nosotros estamos de pie, que nosotros estamos parados en el camino de Dios. Es la grande misericordia de Dios para con todos aquellos que realmente, que verdaderamente lo busca, que lo busca con todo corazón. Por eso, amado oyente, amado hermano, si usted se ha sentido débil, si usted se ha sentido sin fuerza,
Si usted realmente espiritualmente se ha debilitado y pues ha decaído quizá tal vez su ánimo por las pruebas, por las luchas que usted tal vez está pasando, pero déjame decirle que usted, Dios le escogió para avergonzar a los que creen fuerte. Así es, amado oyente, amado hermano. El apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, fuerte soy, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué, amado oyente, amado hermano? Cuando uno es débil es cuando se defiende de Dios, es cuando viene a los pies de Dios a humillarse ante su Dios, a rogarle a Dios que le da la fuerza a uno. Por eso el apóstol Pablo cuando dijo estas palabras, amado oyente, amado hermano, es porque él experimentó lo que significa estar debilitados, porque él vivió lo que significa, hermanos, recibir el poder de Dios en su vida. Y usted puede recibir el poder de Dios en su vida. Y usted puede Dios dar a usted la fuerza que usted necesita, el ánimo que usted necesita para seguir sirviendo a su Dios. Porque se necesita ánimo, hermano, para servirle a Dios. Porque se necesita fuerza para servirle a Dios. Porque se necesita, hermano, el poder de Dios en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros podamos servir a Dios con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra aquí, dice aquí en el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los quienes, a los sabios de este mundo, por supuesto, y lo débil del mundo, dice, escogió Dios para avergonzar, dice, a lo fuerte, dice, y lo vil, dice, del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, dice. Así es, amado oyente, amado hermano. Tal vez usted le ha menospreciado, tal vez usted, no sé, le han rechazado, tal vez usted se ha sentido solo y nadie lo ama a usted y nadie se fija en usted, porque nosotros, cuando yo estaba muertos en mis delitos y pecados, nadie daba algo por mí, nadie daba un centavo por mí, porque pues estaba perdido, pues estaba en mis delitos y pecados, pues era menospreciado, era como, pues no sé, pues, amado oyente, amado hermano, algo que es vil, pues. Pero Dios me escogió a mí, le escogió a usted. ¿Para qué? Para dar a conocer que Dios es capaz de poder restaurar las vidas. Para dar a conocer que Él tiene poder para cambiar un borracho. Para dar a conocer que Dios tiene poder para restaurar a un alma. Que Dios quiere dar a conocer que es capaz y tiene el poder para cambiar los corazones de los hombres. Bendito Dios, amado oyente, amado hermano. Por eso dice la palabra de Dios, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, dice. Y lo vil del mundo, dice, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, dice, de que nadie se jacta en su presencia. Nadie es nadie, hermanos. Nadie se puede jactar en la presencia de Dios y decir: yo sí puedo dejar el vicio, yo sí puedo dejar de tomar, yo sí puedo dejar las drogas, yo sí puedo dejar aquellos, yo sí puedo dejar de pecar. Nadie puede, amado oyente, amado hermano, nadie puede dejar de pecar a no ser por el poder de nuestro Dios. Nadie, porque cuando todos pecaron, dice la palabra de Dios, y todos dicen que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ni aun los hombres de la Biblia, los hombres grandes de la Biblia,
que son reyes, que fueron profetas, aún así sintieron la debilidad. Aún así, amado oyente, amado hermano, tenemos el ejemplo del rey David, que la palabra de Dios dice que este hombre caminaba conforme el corazón de Dios, pero él tenía sus debilidades. Y Dios no lo ocultó esto, Dios no escondió esto, sino que al contrario, Dios lo dejó plasmado aquí en la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender de todos estos hombres. Pues nosotros conocemos la historia de este hombre que falló a Dios, que pecó contra Dios, que adulteró. Amado oyente, amado hermano, ¿por qué? Porque nadie puede dejar de pecar sin el poder de Dios. Así es, amado oyente, amado hermano. Así es. Si usted dice, amado, mira hermano, pues yo no puedo dejar de pecar. Si usted dice, mira hermano, no puedo dejar el vicio, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de endrogarme, pues no puedo dejar de hacer lo malo. Tal vez usted está diciendo eso. Déjame decirle que yo tampoco podía. Pero Dios en mí sí puede, hermanos. Todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos da la fuerza. Todo lo podemos en Dios, que nos fortalece. Todo podemos en Dios, que Él, hermanos, nos levanta. Bendito sea a Dios por todos los siglos. Voy a volver aquí en Mateo 13 para que vamos a ir, hermanos, avanzando de lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice, respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera dice que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tienes le será quitado, dice. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiende. Así es, amado oyente, amado hermano. Y aquí en el verso 18 dice aquí la palabra de Dios. Aquí viene la interpretación que Dios o que el Señor Jesús dio a esta parábola. Aquí viene la interpretación de lo que el Señor Jesús dio a esta parábola. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno dice, oye la palabra del reino y no la entiende, dice. ¿Qué pasa con aquellos que no entiende la parábola, o que no entiende la palabra de Dios, o que no comprende la palabra de Dios? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo, o sea, el diablo, pues, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado, dice, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, dice, con gozo. Hermano, dice que la recibe con gozo, dice. O sea, la recibe emocionado, pues. La recibe, no sé, pues, pero la recibe con gozo. A lo que lo puedo llamar yo los emocionalistas, que se emociona al oír una predicación, que se emociona al oír la palabra de Dios. Pero hay algo que la palabra de Dios dice, pero no tiene, dice, raíz. Hermanos, dice, pero no tiene raíz en sí, dice, sino que es de corta duración. Es de corta duración, dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice? Tropieza, amado hermano, amado oyente. Pues quiera Dios que nosotros no estemos en la iglesia por emoción. Quiera Dios que nosotros no estemos en la iglesia, amado oyente, amado hermano, solo para estar emocionados de lo que está sucediendo o de la obra de Dios que está haciendo, pues, en la iglesia.
Quiera Dios, hermanos, que no estemos en la iglesia solo por oír una predicación que emociona. Amado oyente, amado hermano, dice la palabra de Dios que es de corta duración. Que no, dice aquí, que no tiene raíz, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, dice, la aflicción con la persecución por causa de la palabra, luego tropieza o se aparta, pues. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Porque por la palabra de Dios, por tener a Cristo en nuestro corazón, por hacer la voluntad de Dios, por agradar a nuestro Dios, viene la persecución. Viene, hermanos, los críticos. Viene, hermanos, pues todos aquellos que no conocen a Dios y se burla de uno. Pues esto, hermanos, viene por causa de la justicia, por causa de nuestro Salvador. Viene la persecución y luego uno se aparta, dice, o tropieza. ¿Por qué? Porque es de corta duración. Porque solo recibió la palabra, pero no entró en su corazón. No la recibió con todo corazón, sino que solo por emoción. Por eso aquí dice la palabra de Dios: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, dice. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Aquí en el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, dice, el afán de este siglo y el engaño, dice, de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosas. Los afanes, hermanos, los afanes nos apartan nosotros de la presencia de Dios. Los afanes, las preocupaciones que hay en este mundo nos aparta de Dios, de la presencia de Dios. Nos aleja de la presencia de Dios. Nos quita la paz que Dios nos da. Nos quita la libertad que Dios nos ha dado. Por eso dice que aquí el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ojalá sea nosotros estos. Ojalá, hermanos, que nosotros pidamos a Dios que tengamos un corazón dócil, un corazón que podamos nosotros recibir la palabra de Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, dice, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. O sea que alguien que entiende, alguien que oye y entiende la palabra, pues la pone por obra, pues. La pone por obra, la viva, lo abraza, lo ama y lo busca. ¿Por qué? Porque cayó en buena tierra. Porque cayó en un corazón necesitado. Porque cayó en un corazón que tiene hambre de Dios, que tiene hambre de la presencia de Dios. Porque cayó en un corazón sincero, hermanos. Porque cayó en un corazón que realmente tiene necesidad de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que en este mundo, dice, en este siglo, dice, que se amontonarán, dice, gentes que tienen comezón, dice, de oír, dice. O sea, comezón de oír, nada más quieren oír por oír, para ver nada más de lo que se habla, pues. No la oye con necesidad. No la oye porque tienen hambre de la palabra de Dios. No la oyen porque tiene sed de justicia, sino que tienen comezón, dice, de oír. Solo querer oír y ya. Pero más el que fue sembrado en buena tierra
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, dice, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, amado oyente, amado hermano. Pues la palabra de Dios hoy se está sembrando. La palabra de Dios, la semilla del sembrador se está regando en diferentes lugares. Y aquel que lo oye, aquel que lo recibe, aquel que lo cree, va a producir frutos en esa alma. ¿Por qué? Porque la recibe con fe, porque la recibe con todo corazón. Esto es de lo que la palabra de Dios dice. Así es, amado oyente, amado hermano. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Gloria a Dios por lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Gloria a Dios por las bendiciones que Dios nos está dando a nosotros. Bendito sea Dios, amado oyente, amado hermano. Pues la palabra de Dios está sembrado. La palabra de Dios se ha regado. La palabra de Dios ya se ha predicado. Amado oyente, amado hermano, pues Dios quiera que esta palabra lo pueda recibir como de parte de Dios. Y no de parte de un hombre, sino como de parte de Dios, y poder recibirlo, atesorarlo, amarlo, buscarlo, porque esta palabra, hermanos, permanece y permanecerá para siempre. Y esta palabra es la que nos da a nosotros vida y vida eterna. Esta palabra, amado hermano, amado oyente, esta palabra es la que nos condenará en aquel día. Esta palabra, hermanos, amado oyente, es la que salva, es la que sana, es la que restaura, es la que edifica, es la que levanta al caído. Es, amado hermano, es la que abre el entendimiento de los hombres, porque Dios es bueno y ha sido bueno con nosotros. Amado oyente, amado hermano, pues esta es la pequeña reflexión que les traigo hoy en esta noche, y pues que Dios les bendiga. Y recuerden, pues aquí estamos a sus órdenes. Aquí el número del teléfono de aquí de la cabina de la radio, si gusten usted contactarnos, es el 323-432-2940. 323-432-2940. Si guste usted contactarnos, pedir oración, tener una petición, quiere que oremos por su vida, quiere que, no sé, tiene alguna necesidad, pues aquí estamos, amado oyente, amado hermano, pues para servirle a ustedes, para darle a ustedes de lo que usted necesita. Y también puede visitarnos aquí en la iglesia Avivando la Fe. Pues la página es www.avivandolafe.org. Pues puedes también, si no tiene una iglesia donde congregarse, si están buscando una iglesia donde congregar, pues también puede visitarnos aquí en la 4801 Sur, Segunda Avenida, Los Ángeles, California 90043. Así es, amado oyente, amado hermano. Pues que Dios les bendiga, amado oyente, amado hermano. Esta es la pequeña reflexión que traigo en esta noche para usted, para su vida. Ojalá sea de gran bendición para cada uno de ustedes, porque Dios, hermanos, aún sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. El mismo Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de los apóstoles, el Dios que abrió el Mar Rojo, sigue siendo el mismo Dios. Bendito sea Dios. Así es, amado oyente, amado hermano, pues es un gusto, pues, darle esta pequeña reflexión. Es un placer para mí, es una bendición para mí transmitir en vivo desde aquí de la cabina de la radio, desde la ciudad de Los Ángeles. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes
y que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con cada uno de ustedes. Bendito sea Dios. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria, y como siempre voy a orar por los necesitados, por aquellos hermanos que están desanimados, por aquellos hermanos que están enfermos, por aquel alma que está sediento, hambriento de la palabra de Dios. Pues esta es mi oración para con Dios, y yo creo que Dios, hermanos, oye nuestra oración. Dios está atento al clamor de su pueblo, y voy a inclinar mi rostro y darle las gracias a Dios por lo que Él está haciendo y por lo que Él hace y por lo que Él hará. Gracias en Dios, gracias Dios Todopoderoso por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Señor. Gracias, Padre Santo, por darme la oportunidad de transmitir en vivo tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú, Señor, por todos los siglos. Gracias, Señor. Creemos, Señor, que tú eres el único, Señor, que convence, Señor, la humanidad al hombre, Señor. Que tú eres el único Dios que da convicción de pecados, que da convicción, Señor, de juicio, que da convicción de justicia. Que tú eres el único, Señor, que abra la mente, el entendimiento, Señor, de aquellos, Señor, que tiene hambre y sed de ti, Señor. Gracias, Señor, y si hay algún enfermo, Señor, que está orando, clamando, Señor, a ti, Señor, yo te ruego, Señor, por aquel persona, Señor, por aquel hermano, por aquella hermana, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Tuyo es el poder y la misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, y también te pido, Señor, por esta radio, Señor. Te ruego que seas tú, Dios, pudiendo, Señor, usando, Señor, como tú, Señor, quieras usarlo. Bendice, Señor, también al hermano, Señor, que está, Señor, a cargo, Señor, de esta radio, Señor. En el nombre de Jesús te pido por la fe, Señor, porque solo tú puedes, Señor, bendecirnos y edificarnos, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Bendito Dios. Gracias. Amén. Y amén. Pues, gracias, amado oyente, amado hermano. Pues que Dios les bendiga. Es un gusto saludarle desde aquí, de la ciudad de Los Ángeles. Si me están oyendo desde Guatemala, si me están oyendo de cualquier parte de aquí de Estados Unidos, si me están oyendo, no sé, de México, de Salvador, no sé, donde quiera que usted está, que Dios le bendiga. Y para mí es un gusto saludarle, y es un gusto desear la paz de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de ustedes, por nombre. Que Dios le bendiga. Y pues este es pues la pequeña reflexión que Dios ha puesto en mi corazón, y pues agradezco a Dios por darme la oportunidad. Que Dios le bendiga a todos, y un saludo a cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga. Amén y amén. Radio Liberación, el poder de Jesucristo, transmite desde Los Ángeles, California y Guatemala para el mundo entero, las 24 horas al día. No se desconecte. Los éxitos de ayer. En los montes, en los valles, exaltamos porque es digno de alabanza. Señor, estás aquí, cubriéndome. Los éxitos de hoy. Tu amor no se compara. En una sola radio, en una sola estación. La variedad la escuchas aquí.
Está escuchando Radio Liberación, el poder de Jesucristo. Gracias por su sintonía.